Hola, buenos días a todos y a todas. Este vídeo viene a colación de que Al-Jolani, este que han puesto de hombre de paja de la llamada revolución yihadista, comunica a Occidente, según los medios de comunicación, él comunica a Occidente que su máxima prioridad en materia económica es instaurar el libre mercado en Siria e integrar a Siria en la División Internacional del Trabajo y en la economía globalizada. O sea, si la cosa no fuera para llorar, sería para reír. Él comunica a Occidente como si Occidente no le hubiera comunicado a él antes, como si Occidente no lo hubiera puesto a él justamente para que hiciera esto. Entonces, ahora que han destruido toda producción y toda autonomía de Siria en materia de industriosidad, ahora quieren instaurar el libre mercado. Parafraseando a Lenin, que decía libertad para qué, podemos preguntarnos, ¿libre mercado para quién? Obviamente para los exportadores extranjeros y para la burguesía comercial e importadora siria, que estará ligada a ellos y a su nueva burocracia que desplegarán y que cobrará unas tasas de importación que siempre se cobran. Entonces habrá muchos más movimientos de capital hacia el país, con lo cual ellos también se llenarán los bolsillos. El libre mercado. O sea, ¿qué es el libre mercado? ¿Qué libre mercado? ¿Acaso habrá libre mercado para la burguesía industrial siria, que ha visto sus fábricas destruidas, que ha visto cómo se han llevado las plantas de producción pieza por pieza, maquinaria por maquinaria, a Turquía? La burguesía que ha sido asesinada por los neofeudalistas, estos integristas. Esta burguesía, ¿qué libertad de mercado va a tener? ¿Acaso habrá libertad de mercado para el pequeño comerciante sirio? ¿Podrá competir con los consorcios, los malls, los mega hipermercados, con el gran capital comercial propiamente dicho, que con la libertad de mercado se va a instalar en Siria? Por lo demás, libre mercado, ¿y comprará quién? O sea, estarán llenos los escaparates quizá de mucha más diversidad de cosas importadas, pero esas vitrinas a rebosar será como el cuento de Dickens, ¿no? De que los niños lo miraban desde fuera con ojos lacrimosos y se conformaban con el olor de esas mercancías, porque ¿quién podrá comprarlas? El mercado. El mercado es una red social, es una gigantesca red social de intercambios de dinero, de capitales y de mercancías. ¿Acaso no había mercado en Siria anteriormente? Claro, había mercado. Los cooperativistas y los sindicalistas agrarios que producían en régimen de colectividad concurrían en el mercado con los pequeños productores agrarios, con los parceleros, etc. La burguesía de entidades públicas, el Estado producía muchísimas cosas, concurrían en el mercado. La burguesía industrial concurría con sus productos en el mercado. Claro, había mercado interior para la nación siria. Ahora, ¿para quién será el mercado? Esa es la diferencia. Al-Jolani no nos cuenta, por ejemplo, con qué Siria va a intercambiar internacionalmente en esa economía globalizada. Con una moneda por los suelos, porque no hay producción nacional, o sea, en moneda no puede comprar al contado. De eso se trata, de que no podrá Siria como país importar al contado. ¿Cómo importará? A través de endeudarse, de una deuda externa que con Bashar al-Assad jamás tuvo Siria, uno de los pocos países del mundo sin deuda externa, y ahora tendrá. No podrá pagar Siria comerciando en especie, porque está todo destruido y ya se han encargado de que la producción siria ni pueda competir ni puedan pagar con producción. Con lo único que podrían pagar es con el petróleo. Es decir, hacer la pantomima de dejar a los sirios supuestamente el control del petróleo, pero con la condición de que luego en realidad el petróleo no es de los sirios, porque se tendrá que utilizar para pagar la deuda en petróleo y para pagar el comercio internacional
también en petróleo, con lo cual jugada perfecta para el imperialismo. Nosotros como consumidores tenemos una visión espontánea, digamos, como distorsionada de lo que es el mercado, porque pensamos de manera reduccionista por nuestra condición de trabajadores, la inmensa mayoría de nosotros, y de compradores en el mercado. Pensamos el mercado en concepto de mercado de mercancías, pero también, y ahí es donde el plan quiere funcionar también, el mercado es mercado de capitales. Capitales que serán exportados por Occidente a Siria, capitales físicos, maquinaria, capital financiero, crediticio, etc. Y a cambio, una Siria destruida, ¿con qué podrá pagar esa importación de capitales? Bueno, a lo sumo, como mucho, lo máximo, si salen las cosas entre comillas bien, entre comillas bien para los planes de los nuevos gobernantes de Siria, pues con producción agropecuaria, tal vez se me ocurre, o sea, con industria imposible. Entonces, ¿dónde caminamos? Hacia una relación tercermundista de comercio desigual, desequilibrado, donde Occidente exportará a Siria capitales, incluso para producir agroindustrialmente, sistemas de riego, de canalización, bombas de agua, excavadoras de pozo, etcétera, todo lo que han destruido en Siria. Y Siria, a cambio de importar capitales, exportará a bajo coste monocultivos, productos de sector primario. Ese será el libre mercado, o sea, una relación de dependencia de exportaciones agropecuarias seguramente hacia Occidente. Por lo demás, toda esta operación hacia el libre mercado y hacia la economía integrada en la economía global, la economía siria integrada en el engranaje globalista, casa perfectamente con el ideario de los hermanos musulmanes y con las normas del Islam político, porque recurriendo al Corán, es ilícito, es pecaminoso, es haram el enriquecimiento a través de la producción. El creyente incurre en pecado mortal de enriquecerse a través de la producción. Puede enriquecerse a través del comercio o con limitaciones y reservas a través del crédito, bajo ciertas condiciones, tampoco no libremente. Claro, ¿quién se enriquecerá entonces? ¿Quién producirá? Si ellos no pueden producir con la expectativa de obtener una ganancia, pues los infieles, el infiel extranjero, Occidente. Estos no tendrán ningún problema en condenarse a los infiernos por producir todo para exportarlo a Siria. Y Siria será más dependiente que nunca. Es evidente que no permitiendo el Islam político más que el impuesto caritativo, o sea, el impuesto llamado zakat que va a los desfavorecidos, a la construcción de mezquitas, al mantenimiento antiguamente en su economía esclavista islámica de los esclavos libertos, al mantenimiento del califato, de las estructuras estatales, al proselitismo y la predicación para ampliar el número de creyentes y ensanchar la umma, a las duras y a las maduras por predicación o por la fuerza de las armas obteniendo la sumisión de aquellos pueblos conquistados. Pues claro, si solo es válido para el Islam político ese impuesto, muy difícilmente, por no decir con ese impuesto, se podría financiar una industria de Estado y un sector público productivo fuerte, con lo cual cae por su propio peso, porque el Islam político, por su propio ideario, no permite financiar un tejido nacional, estatal, competitivo. Con lo cual, nuevamente, giro de tuerca para más INRI, entonces, dependencia con respecto a Occidente. También con respecto a Israel, o sea, todo esto de la Siria adscrita al libre mercado, a decir de Golani, hace que acuda a nuestra mente el famoso plan Shamir, según el cual Oriente Medio tenía que caminar hacia una especie de confederación comercial y mercantil árabo-israelí, donde Israel, en la división del trabajo, desempeñara el papel de motor, o sea, de bombeador.
de capitales, de dinero, exportador de mercancías, y donde los países árabes fueran básicamente deudores y consumidores de los productos israelíes. Y casándolo con el plan Shamir de Confederación Comercial Árabo-Israelí, bueno, pues por algo se empieza, ¿no? Empezarán por Siria. Ya ha dicho al Jolani que no tiene ningún problema con Israel, que Israel no es su enemigo, y de hecho ha pactado un acuerdo de no agresión mutua. Quizá Israel ya se está empezando a cobrar ese papel suyo de exportador hacia Siria, que se presume, plan Shamir. Se lo está empezando a cobrar en concepto de territorio, porque está ocupando todo el sur de Siria. Y no solamente ya militarmente, sino que los colonos van de la mano de la Sahel israelí y nada, se establecen, no se están quedando a vivir allí, pero van, rezan, se quedan, luego vuelven a Israel escoltados y bueno, están, digamos, nunca mejor dicho, tanteando el terreno. ¿Qué libre mercado queda? Para acabar, debemos preguntarnos para una industria del papel siria que ya no existe, del cemento público sirio que ya no existe, del embotellamiento, de los electrodomésticos, de la farmacéutica, de las telecomunicaciones, que era todo industria nacional siria y que ya no existe. Es el libre mercado, ya lo hemos dicho, para los exportadores occidentales. E incluso en materia agroindustrial también, o sea, con Siria devastada, las tierras quemadas, porque han hecho política, estos armados, los del Jolani mismo han hecho durante estos años política de la tierra quemada, cuando se retiraban quemaban todos los campos. Bueno, Siria es dependiente ahora incluso de la... o lo ha sido hasta el momento, ¿no? Por eso, precisamente por la guerra o la llamada guerra, por la invasión, del grano, del trigo ruso. Pero Rusia ha anunciado, Putin en persona ha declarado en rueda de prensa que él ya no va a exportar a Siria si están estos nuevos. Entonces Rusia no exporta. ¿Quién exportará? La bolsa del hambre, la bolsa de Chicago y sus transgénicos. Así, nuevo terreno abonado, nunca mejor dicho, para Monsanto, para aquellos que brindaron con champán cuando la Libia de Gaddafi cayó, porque también se apropiaban de tanto del territorio como de la exportación de alimentos. Brindaron con champán francés, por cierto. Bueno, pues así Siria pasa de ser un país donde la cesta básica era gratuita, un país donde funcionaban economatos, un país donde para muchos productos hay una ley del máximo de precios, pues pasa a ser un país donde poder encajar en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, exigirá a Siria pues aplicar toda una serie de recetas económicas y en materia de política social que la validen, que la habiliten para ser un país solvente, dicen ellos. La Organización Mundial del Comercio la llama así, y las organizaciones Banco Mundial, etcétera, que llaman un país solvente, un país que esté en condiciones de pagarles a ellos la deuda externa. Es decir, un país que no podrá gastar en nada, que no podrá invertir en su gente, que incluso el dinero que reciba por medio de la compra de deuda y de los empréstitos estatales será un dinero que tendrá que emplear en la venta de bonos de deuda. Es decir, será el pez que se muerde la cola. Será contraer deuda para poder contraer más deuda. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Siniestro futuro el que augura a Siria. Y nada, recordad lo de siempre, suscribíos al canal, suscribíos si queréis recibir información y dadle al like, al dislike,
Haced vuestros comentarios, preguntad cualquier duda, cualquier cuestión. Y gracias por haber visto este vídeo. Hasta la próxima.